Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre, que trate con cada uno de nosotros y nos permita comprender su voluntad en el día de hoy. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta preciosa mañana, Señor, por el privilegio que tú nos concedes, que tú nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, Señor, y por tu gracia estamos aquí. Queremos rogarte que hables a nuestro corazón, Señor, que tú permitas que podamos entender la magnitud, Señor, del compromiso que necesitamos contigo y del poder de tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva y es eficaz, Señor. Sé propicio en esta mañana, Señor, y llena nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de tu verdad, para que podamos vivirla y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Entonces, el tema de la mañana de hoy es: una iglesia en oración siempre triunfa. Amén. Una iglesia en oración siempre triunfa. Y eso pudiera incluso aplicarlo de manera personal. Un creyente en oración siempre triunfa. Y dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a leer esa parte que dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estando Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora nosotros pudiéramos decir en esta mañana que hubo aquí una liberación milagrosa. Hubo una intervención de Dios en un asunto humano, en una circunstancia, en una situación en la cual obró de manera milagrosa. ¿Cómo sabemos que Dios obró de manera milagrosa? Bueno, era imposible que Pedro pudiera salir de allí por su propia cuenta, por su propia fuerza. ¿Alguien ha visto películas antiguas? Sabe que los calabozos de antes no eran como los de ahora. Primero habían unas murallas así de grandes que atravesar para poder entrar a ese lugar. Habían puertas, pero también habían soldados. Y para cuidar a Pedro había nada más y nada menos que 16 soldados, ¿no? 4 por cada turno. Pero había una seguridad. Aparte de eso, estaba con cadenas amarradas. De manera que había una obra de Dios allí. Había una manifestación del poder de Dios que obró ¿para qué? Para liberar y salvar al apóstol Pedro. Entonces, una iglesia que siempre está en oración es una iglesia que triunfa. Ahora, en la vida hay momentos, mis hermanos, en la cual se requiere de nuestra acción. Hay tiempo, etapas de nuestra vida, en la cual se requiere de nuestra acción, y hay cosas que dependen de nosotros mismos. Y aquí quiero que me entienda y no se confunda. Hay cosas que dependen de nosotros mismos, que no es que tenemos que esperar que Dios haga algo, necesitamos es voluntad y disposición. Porque a veces muchos creyentes y muchas personas atraviesan momentos difíciles y no asumen el compromiso o la responsabilidad que le corresponde. Entonces dice, es que Dios... No, hay cosas en la vida en las cuales nosotros tenemos que accionar y que dependen de nosotros mismos, de nuestra fuerza y voluntad. Hay cosas realmente que dependen de nuestra fuerza y de nuestra voluntad. Ahora entiéndase que Dios nos ha dotado y nos ha capacitado de fuerza y sabiduría. Dios le ha dado sabiduría y fuerza. La fuerza y la sabiduría que usted tiene provienen ¿de quién? De Dios. Ahora usted tiene que ser responsable con lo que Dios le dio, ¿sí o no? Tiene que poner por obra lo que Dios le ha dado y en este caso accionar. Entonces, si Él nos ha dado
sabiduría y fuerza para que hagamos ciertas cosas, entonces es nuestro deber accionar. Pero asimismo, como hay cosas que dependen de nosotros, también es cierto que hay cosas que existen y algunas circunstancias en las cuales no hay nada humano que uno pueda hacer. Hay cosas donde no podemos hacer absolutamente nada, ni teniendo dinero, ni teniendo todos los recursos del mundo. Hay cosas en las cuales, teniendo las mejores condiciones de vida, por así decirlo, y con todo y eso, no pueden solventar y solucionar los problemas que a veces se presentan. Hay situaciones, mi querido hermano, y circunstancias en las cuales no hay nada humano que uno pueda hacer. Por lo menos desde la perspectiva humana. No hay nada que nosotros podamos hacer. No todo se resuelve con fuerza, ni todo se resuelve con dinero. Aunque algunas personas dicen, con plata todo se resuelve. Pero es mentira. Si lo vemos desde la perspectiva que es, si realmente somos conscientes, nos daremos cuenta que no todo se resuelve con dinero y no todo se resuelve con fuerza. Solamente el poder de Dios, mis queridos hermanos, solamente el poder de Dios será suficiente para ayudarnos a resolver ciertas circunstancias. Solamente el poder de Dios será suficiente para ayudarnos a resolver ciertas circunstancias. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y en el caso en el cual se encontraba Pedro, no había nada humanamente que se pudiese hacer. Es más, estaba en manos de Herodes. Estaba en manos de un rey malvado y perverso. Estaba bajo custodia de soldados que habían sido entrenados para que en cualquier situación, si era necesario matar al recluso, lo hicieran. Pero nadie podía salir de ese lugar. De manera que Pedro estaba en una situación difícil. Él estaba en una verdadera crisis. Porque a veces nosotros decimos, ay, tengo un gran problema, ¿no? Tenemos una situación muy difícil. Pero a veces las cosas que nosotros llamamos difícil y crisis es porque no conocemos la realidad de otros. Ahora, no estoy diciendo que sus problemas no tengan valor o importancia. Lo que me refiero es que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, ignorando que hay situaciones y circunstancias muchísimo más difíciles, pero de las cuales Dios ha sido glorificado y en las cuales Él se ha manifestado. Ahora, Pedro estaba en un momento complicado, en un momento difícil. Estaba amarrado en una celda, estaba allí prisionero. Y lo sorprendente de esto no es que estuviese en una celda, sino que él sabía que de la celda iba a la muerte. ¿Y cuál era la razón por la que no iba a morir antes? Porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura. Estaban allí en el momento de la fiesta, de la celebración, y el rey dijo, no voy a dañar la celebración con un muerto ahorita, pero apenas termine la Pascua, ahí le daremos chicharrón a Pedro, pensó él. Lo vamos a matar, lo vamos a asesinar. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que Pedro sabía lo que se avecinaba, dice la Biblia que estaba durmiendo. ¿Cuántos pueden dormir a pesar de los problemas? Hay gente que se le vence el saldo y pierde el sueño. Pero estamos hablando de que Pedro estaba claro de que de ahí iba a la muerte, iba a ser asesinado, pero aún así, en medio de ese zaperoco que había allí, en medio de ese tremendo problema, en medio de esa tremenda crisis, él estaba durmiendo. El ángel tuvo que decirle, Pedro, muévete, nos vamos, despiértate. Ahora, yo quiero tener esa tranquilidad y esa paz de Pedro, amén. Ahora, no es que Pedro no era humano, él era humano, pero sabía que hay cosas que no dependen de él. Usted y yo debemos aprender a decir, hay cosas que no dependen de mí. Yo hago lo humanamente posible, trato de hacer lo que me corresponde, pero si ya estoy aquí, si Dios me está permitiendo experimentar esto, si me está permitiendo vivir bajo esta situación, Él será el único que podrá ayudarme. Yo no puedo ir más allá de mi propia fuerza, o sea, yo estoy limitado. Las circunstancias que me han tocado afrontar, bueno, Señor, si estoy aquí, tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Pero no se deje robar el sueño, amén. No se deje robar el sueño por nada o por cosas simples. Medite y piense en lo que la palabra de Dios dice. Dios es más poderoso que cualquier situación, mis hermanos. Y Pedro pudo decir, bueno, Señor, me van a matar, pero hoy voy a dormir. Mañana será otro día. Tú tienes la última palabra. Herodes dice que después de la Pascua. No sé qué piensas tú, ni cuál será tu palabra, pero yo voy a descansar, amén. Voy a dormir. Ahora, hay cosas que solamente Dios puede hacer
y lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Estos son textos que usted debe tener en su memoria. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Ese es un verso que se enseña mucho a los niños, porque nada hay imposible para Dios. Yo creo que los niños deben enseñarnos a muchos adultos, amén, a recordar que nada es nada. Nada significa que no hay tal cosa como adversidad, conflicto, problema, crisis, necesidad, que sea imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Amén. Dios es poderoso. Que Él puede hacer cualquier cosa sin importar lo difícil que sea. Dios puede hacer cualquier cosa sin importar lo difícil que sea. Él puede guardar y librar a sus hijos de cualquier situación, incluyendo la cárcel en la que se encontraba Pedro. Dios puede guardarnos de cualquier situación. Nos puede guardar de la muerte. ¿Cuántos saben que Dios le puede guardar de la muerte? La muerte no se manda sola, mi querido hermano. En Dios está el poder de la vida y la muerte. Él decide, Él tiene la última palabra. En la enfermedad, Él tiene toda autoridad. Él tiene la última palabra. En peligro, Él puede guardar del peligro. Él puede librar del peligro. En necesidad también, porque Él es Dios. En Jeremías capítulo 32 y el versículo 27 dice, he aquí yo soy Jehová. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios pregunta, Jeremías, yo sé lo que viene, tú has dicho lo que viene y tú tienes preguntas y quizás tienes inquietudes. Eres el profeta, pero eres humano también. Pero Jeremías, te voy a recordar algo. Yo soy Jehová Dios, el Dios de toda carne. Ahora te pregunto, Jeremías, ¿tú crees que hay algo difícil para mí? Ahora, yo pregunto en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, ¿cree usted que hay algo difícil para Dios? Para Dios no existen los difíciles, mi hermano. Para Dios no existe nada que lo limite. Dios no está limitado por tiempo, espacio. Él todo lo puede. Y todo lo que quiere, amén, lo hace. Ahora pienso que cada uno de nosotros debe reflexionar sobre la grandeza de nuestro Dios. Debemos reflexionar sobre lo grande que es Dios, sobre su inmenso poder y aprender a confiar más en el Señor. Diga conmigo, yo debo aprender a confiar más en el Señor. Si usted cree que necesita algo, es aprender a confiar más en el Señor. Aprender a depender más de Él. Dios es un Dios soberano y poderoso. Él es un Dios todopoderoso, por lo tanto, no dudemos, sino confiemos en su gracia y su poder. Confiemos en la gracia de Dios. Confiemos en su poder. Y algo que me impresiona mucho es que la mayoría de nosotros sabemos que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Eso lo sabemos. Pues la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. En pocas palabras, Él nunca cambia. Dios es inmutable, pero muchas veces dudamos de si Él puede hacerlo hoy o no. Sí, Él es soberano, pastor, Él es todopoderoso, pero yo no creo que me pueda ayudar a mí. Sí, Él nunca cambia, Él es el mismo hoy, mañana y siempre, Él es el Dios que todo lo puede, pero yo creo que en esta situación sí es verdad que es muy difícil para Él. Él no hará nada en esta situación. Entonces comenzamos a dudar de si el soberano y el poderoso puede hacer algo hoy. Pero muchas veces, querido hermano, nosotros necesitamos es recordar que Él no cambia, que Él es el mismo y que Él es inmutable. Él es inmutable. Y especialmente cuando estamos ante grandes desafíos, decimos que Él es todopoderoso, pero dudamos de que pueda sanar o de que pueda librar o hacer un milagro grandioso y extraordinario. ¿Por qué dudamos de que Él pueda hacer algo grandioso y extraordinario? Desde luego que sabemos que todo está sujeto a su voluntad. El hecho de que Él sea soberano, poderoso, que todo lo puede, de que para Él no hay nada imposible, no significa que Él va a hacer lo que yo quiero. También debo entender que todo está condicionado a su voluntad, a su propósito, a su plan. Pero la única forma de saberlo es orando.
La única forma de saberlo es conociendo su palabra. Y su palabra nos dice que oremos, que clamemos, que intercedamos, que pidamos, que vayamos delante de Él, que Él escucha, que Él oye, que Él responde. La pregunta es, ¿estamos nosotros orando, intercediendo y clamando? Sabemos que todo está sujeto a su voluntad. Pero hay otra realidad y es que muchos de nosotros hemos dejado de confiar y creer en Dios. Hemos dejado de creer que Dios pueda hacer ciertas cosas. Por eso, a veces Dios tiene que permitir que quedemos despojados de todas aquellas cosas en donde a veces sin darnos cuenta tenemos nuestra confianza. ¿Sabía usted eso? Que Dios a veces tiene que despojarnos de todas aquellas cosas en donde sin saberlo tenemos nuestra confianza. Cuando pasan ciertas situaciones, usted se da cuenta cuánto confiaba yo en mi cuenta bancaria. ¿Cuánto confiaba yo en lo que tenía guardado? Porque mucha gente dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque sabe de dónde va a sacar. Pero cuando no se sabe de dónde va a sacar, que usted pueda decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, eso se llama confianza y fe en Dios. Pero mucha gente, a veces Dios les quita y los despoja de todo donde ha puesto su confianza, para que entonces comience realmente aprenda a depender de Dios. ¿Cuántos están dependiendo de Dios? Bueno, es algo que tenemos que aprender, mis amados hermanos. Necesito aprender a depender de Dios. Y la iglesia en su inicio no tenía nada ni nadie en quien confiar más que en el Señor. Esa era la diferencia de la iglesia de aquel entonces con nosotros. Que esa iglesia no tenía más nadie en quien confiar sino en el Señor. Por lo tanto, ellos siempre estaban ante cualquier situación y ante cualquier eventualidad, acudían inmediatamente delante del Señor. Y de ellos nosotros podemos aprender mucho. ¿A quién vamos a ir? Al Señor. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Mire esta situación que se está presentando. Oremos. ¿Qué vamos a hacer? Clamemos. No, que quedó preso el pastor. Oren. Ahí el que dirigía la obra, ¿quién era? Pedro. Pero la iglesia no perdió el rumbo, dijeron vamos a orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar, tenemos que acudir al Señor. Y yo le voy a decir algo, muchos de nosotros nos hubiésemos puesto a llorar o a cualquier cosa, y decir, no, ¿para qué vamos a orar? Vamos a esperar un milagro nosotros, ese no va a salir. Está metido en el calabozo de adentro, está amarradito con cadena, tiene la primera guardia, tiene la segunda, tiene la tercera, y de aquí que llegue al final, ponte que violente las dos puertas primeras, pero ese no va a tener chance de salir. Es lo que nuestra mente comienza, ¿no?, a trabajar automáticamente en medio de la situación. Y yo creo que lo que muchas veces nos limita en nuestra oración y la razón por la cual no oramos es la falta de confianza en el poder de Dios. Porque yo entiendo que todo eso sea verdad, lo difícil que era que Pedro saliera de allí, pero creo que esta iglesia confiaba que por encima de esa realidad estaba el hecho de que Dios era súper poderoso, de que todo lo podía y que Él podía hacer cualquier cosa. Ellos estaban esperando un milagro, estaban esperando la intervención de Dios. Entonces nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y una de las cosas que aconsejó el apóstol Pablo es que debíamos orar sin cesar. ¿Cuántos están orando sin cesar? Orar sin cesar significa ore siempre, ore en todo tiempo, ore en todo momento, no de a raticos, no de momento nada más, no, ore sin cesar. Ese fue el consejo del apóstol Pablo. El consejo es que debíamos orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar, en todo tiempo mantenernos en oración constante. Si la iglesia quiere avanzar, debe mantenerse en oración constante. Ahora, sin embargo, ese no es el caso comúnmente. No todos oramos, hermano. No todos están orando. No todos están clamando. Y mucho menos están orando sin cesar. Esa es la realidad. Pero Pablo sabía por experiencia propia y como testigo ocular que las grandes luchas que sostenían la iglesia, la única forma de mantenerse en pie era orando. Él había visto, había sido testigo. La única forma de que la iglesia pueda permanecer en medio de la adversidad, de la persecución, de las circunstancias, de las dificultades, es que se mantenga orando.
Solo mediante el poder de la oración podemos ser guardados del poder del maligno y de sus dardos. En momentos de temor, el desánimo se apodera de nosotros. Porque lo primero que vemos es la impresión que genera la noticia, la impresión que genera la circunstancia, la situación, la magnitud del problema nos hace llegar al punto de que, bueno, aquí no hay más nada que hacer. Y nos llenamos, en algunos casos se apodera de nosotros el temor, pero es allí donde muchísimo más debemos orar. Mientras más miedo sienta, mientras más grande se vea la dificultad, mayor debe ser mi comunión con Dios, mi oración a Dios. La iglesia siempre ha sido o ha encontrado en la oración su fortaleza. Siempre ha sabido la iglesia que en la oración está su fortaleza. ¿Dónde podemos ser nosotros fortalecidos, mis amados hermanos? En la oración. No es lo mismo que usted enfrente los problemas con oración a que los enfrente sin oración. Y Pablo sabía todo esto. La oración tiene poder y mueve la mano de Dios. El que ora tiene que saber que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso significa, créanme, que Dios va a recompensar esa búsqueda y ese clamor. Él es galardonador. ¿De quiénes? De quienes le buscan. En medio del gran azote impuesto por Herodes, la iglesia comenzó a orar, comenzó a clamar. Lo cual nos da una gran lección a nosotros, mis queridos hermanos. La adversidad no debe paralizarnos, sino movernos a orar. Amén. Los problemas no deben paralizarnos ni neutralizarnos, sino al contrario, deben llevarnos a buscar el rostro del Señor. Deben llevarnos a buscar en Cristo, amén, respuesta a la necesidad y a la adversidad. Ahora la pregunta es, ¿está usted orando? ¿Estamos nosotros realmente orando? Ahora, de la iglesia primitiva nosotros tenemos un gran ejemplo. Y el ejemplo que tenemos es, debemos combatir a nuestros enemigos con oración. ¿Tiene usted enemigos? Puede que sí. La pregunta es, ¿cómo los va a combatir? ¿Con espada? ¿Legalmente? ¿Verbalmente? ¿Con los puños? ¿O va a orar? La iglesia nos enseñó que Herodes se convirtió en enemigo de ellos, no porque ellos quisieran, Herodes quiso ser su enemigo. Y comenzó a maltratar a los creyentes. Dice la Biblia que capturó a algunos cristianos, ¿para qué? Para maltratarlos, para herirlos. Entonces los enemigos deben combatirse en oración. Orar por vuestros enemigos, dice el Señor. ¿Se dice fácil? La pregunta ¿es fácil? No lo es, pero no es una opción que tenemos, es un mandamiento. Es una ordenanza. Orad por vuestros enemigos. Oren por quienes los persiguen. Pero no es sencillo. Pero es la orden de Dios. Es la forma en que Dios se encargará de ellos. Porque algunos piensan que porque Dios dice oren por sus enemigos, significa que Dios no quiere hacer justicia. No significa eso. Significa que usted va a encomendar delante del Señor esa situación, ese problema. Usted no tiene lucha, mi hermano, contra sangre ni carne. No es con el hombre que usted pelea. No es con la persona en sí. Entonces Pablo y la Biblia y el Señor Jesucristo nos dice que debemos combatir a nuestros enemigos como en oración, orando. Orar por vuestros enemigos. No se vengan ustedes mismos. Hay momentos en que uno quisiera vengarse, hermano. Quisiera hacer justicia por sus propias manos, pero no es recomendable, no es el consejo de Dios, no nos beneficia en nada y no genera ningún provecho para nosotros como iglesia, ni como creyente. No se vengan ustedes mismos, dice la Biblia, dejen que yo me encargue. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy el que voy a dar el pago. Pero ustedes no se vengan ustedes mismos. Los creyentes debemos saber que quienes se convierten en nuestros enemigos, se convierten también en enemigos de Dios. Si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, quien se convierte en nuestros enemigos, se convierte también en enemigo de Dios. Nosotros no queremos enemigos. Yo no quiero enemigos. Y yo sé que usted tampoco debe querer enemigos. Pero hay cosas que suceden que son inevitables. Pablo decía, si de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Pero hay cosas que no dependen ya de nosotros.
que son enemigos declarados abiertamente sin usted buscarlos, sin usted quererlo, sin usted planificarlo. Entonces, quienes son nuestros enemigos son enemigos de Dios también. Nosotros no queremos enemigos, pero lo tenemos. ¿Por qué los tenemos? Por causa de la verdad. Se levantan como instrumentos del diablo para perturbar la obra y la tarea de la iglesia. Ahora, aquí estamos con una intención, proclamar la verdad. Pero hay gente que se ofende, gente que se enfada, gente que se incomoda, gente que no le gusta que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Y por tal razón busca perturbar la obra. Ahora, Herodes perturbó la obra, por así decir, se levantó como un instrumento del diablo para perturbar a los creyentes en Jerusalén. Se levantó con la intención de dañar a los creyentes en Judea. Se levantó como un instrumento del diablo. Y note que la Biblia dice que Herodes echó mano a algunos creyentes para maltratarlos. Lea su Biblia allí. Vamos a ir a donde comenzamos, en el capítulo 12. Y dice la Escritura, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para acariciarlos, para tratarlos con amor, para compartir con ellos la mesa real, para ir al resort de Herodes. No, él los buscó y los capturó con una intención, y la intención era maltratarlos. Ahora, qué descaro, ¿verdad? Qué descaro que una persona decida buscarle para maltratarle. Es un descaro. Él decidió realmente maltratarlos sin razón alguna. No había motivo para que Herodes decidiera maltratar cristianos. No había motivos. Pero él tenía una intención con ese maltrato hacia ellos. ¿Y cuál era la razón? Complacer a los judíos, complacer a los saduceos, complacer a los fariseos, complacer a los líderes religiosos. Acuérdense que Herodes era el gobernante, el rey del lugar, de la zona. Y él quería estar a la par con los líderes religiosos de Jerusalén, porque ellos tenían, por así decirlo, el control del pueblo. Entonces, por esa razón, él decidió maltratarlos. Él decidió complacer a los judíos, irritando a Dios. Ahora, no parece ser buena idea irritar a Dios. No parece buena idea hacer cosas que irritan a Dios solamente por complacer a otros. Y Herodes comenzó a hacer esto, comenzó a cometer una locura. Comenzó a complacer a los judíos, irritando a Dios. Porque lo que agradaba a los judíos, irritaba al Señor. ¿Se acuerdan cuando Saulo perseguía a los creyentes? El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Ahora, como a Herodes, lo único que le interesaba era mantenerse en el poder. Y aquí uno se da cuenta cuán equivocado está mucha gente. Herodes estaba preocupado era por estar en el poder, por estar allí reinando. Y él sabía que para poder seguir reinando tenía que estar bien con los líderes religiosos. Él estaba preocupado solamente por eso, ignorando que quien quita y pone reyes es el Señor, no los hombres. Quien pone y quita reyes es el Señor. Él pensó que complaciendo a los judíos permanecería en su cargo. Si hago esto, los judíos me amarán y por lo tanto me mantendrán en el poder. Quería congraciarse. Y aquí nosotros tenemos que aprender algo. Debemos tener mucho cuidado. Yo debo tener cuidado y aprender de este Herodes de que no es sabio irritar a Dios por complacer a otros. No es sabio irritar a Dios por complacer a otro o por cuidar una posición. Para mantenerme en el poder, voy a dañar a otros con tal de que yo tenga lo que quiero. Bueno, tenga mucho cuidado, amén. Tenga mucho cuidado. Pronto Herodes iba a sufrir las consecuencias de su maldad. Pronto él iba a experimentar las consecuencias de su maldad. ¿Quién cree que puede dañar la iglesia de Dios y que no recibirá nada a cambio? Herodes no iba a ser realmente la excepción, mis queridos hermanos. Él iba a probar la consecuencia de su maldad. Este Herodes era tan malvado como su abuelo. Las cosas malas son fáciles de copiar y se heredan fácilmente. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Aquel que cuando supo que el niño, el Salvador del mundo había nacido y los reyes magos dijeron, venimos a adorar al rey, preguntó a los líderes y a los sacerdotes, bueno, ¿dónde van a ser ese rey? Y bueno, si ustedes saben dónde es, me dicen para yo ir a adorarlo también. Él quería matar
Quería matar al rey porque él lo asoció a un reino terrenal y no a un reino espiritual. Y aunque es cierto que habrá un reino terrenal, no era en ese momento, pero por si acaso, dijo Herodes, voy a matarlo. Y comenzó la masacre y mató a todos los niños menores de 2 años. Imagínense ustedes. Pero no solamente hizo y cometió esa masacre, sino que también generó otras situaciones. Pero uno diría, bueno, Herodes el Grande, pero también el otro, el Antipas, también fue perverso y también fue malo. Ese, por complacer a una mujer, mírese el peligro de uno estar abriendo su boca y de querer complacer a la gente. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces como que dijo, yo voy a ser mejor que mi abuelo y que mi familia. Yo también voy a convertirme en un asesino. Y dice la Biblia que echó mano a los cristianos para maltratarlo, pero dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, que ya había matado a algunos creyentes. Qué tremendo problema se estaba buscando este hombre. Su abuelo mató a los niños, su otro antecesor mató a Jacobo, el hermano de Juan, y ahora pretendía seguir matando a los creyentes, y el siguiente en la lista era Pedro. Entonces uno mató a Juan el Bautista, y ahora Herodes Agripa mata a Jacobo, hermano de Juan. Todos culpables delante de Dios, porque todos fueron expuestos delante de la palabra de Dios. Uno pudiera decir, pero ¿cómo hacía él si él era un hombre que no conocía de Dios? Claro que conocía. Su familia, su descendencia era idumea. Y aunque eran enemigos de los judíos, tenía una abuela, o sea, un pariente que era de sangre judío, que procedía de los macabeos. Por lo tanto, al tener contacto con familia judía, tenía que conocer la palabra. Y tanto es que su religión, por así decirlo, en ese momento era la religión judía. Él conocía la ley, conocía lo que era la fiesta, conocía lo que Dios decía. Él no era inocente, era responsable, porque él había sido expuesto ante la palabra de Dios. A pesar de ser idumeo, él conocía las Escrituras, conocía la verdad, pero decidió más el poder de este mundo que la verdad. ¿Cuánta gente no hay así? Que conoce la verdad, sabe lo que la Biblia dice, pero prefiere los placeres de este mundo, prefiere las posiciones de este mundo, prefiere estar bien con el mundo, bien con los hombres, y por lo tanto ignoran la palabra del Señor. Ignoran la palabra. Ignoran la Escritura. Por lo tanto, Herodes no sería la excepción ni sería inocente. Él pagaría por su pecado y por su maldad. De modo que quien decide perseguir y lastimar a los creyentes, él mismo también será lastimado por Dios. Si alguien decide empedernidamente, maliciosamente, dañar y lastimar a los creyentes, él mismo será lastimado por Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es terrible que una persona caiga en manos del Dios vivo. Herodes Agripa cavó su propia ruina al poner sus manos sobre los santos del Señor. Él estaba cavando su propia ruina. Ahora, en primer lugar, en medio de la persecución y problemas, la oración es nuestro mejor recurso. En medio de los problemas, en medio de la persecución, la oración es nuestro mejor recurso. ¿Es la oración su mejor recurso? ¿O está usando otros? Algunas personas dejan la oración como último recurso, pero la oración debe ser el primer recurso. Siempre, en todas las épocas, sea porque estemos viviendo momentos buenos, momentos tristes, momentos agradables, momentos desagradables, en todo tiempo la oración debe ocupar el primer lugar. El arma más poderosa del cristiano es la oración. Usted no tiene nada más poderoso que su relación con Dios. La oración es el arma más poderosa. Nuestras armas no son carnales, mis queridos hermanos, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esas son nuestras armas. Las armas que tenemos son espirituales. La iglesia sabia, una iglesia sabia o una iglesia que realmente entiende las cosas, una iglesia que entiende y comprende, sabe que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino espiritual. Nosotros como iglesia debemos saber que nuestra lucha es espiritual. Aquí no tenemos que poner una imagen de alguien y decir, él es el enemigo. Nuestra lucha es espiritual.
Nuestra lucha no son los vecinos, nuestra lucha no son los que no nos quieren aquí, nuestra lucha no son aquellos que no conocen a Dios, nuestra lucha es espiritual. Aunque seamos atacados o afectados por personas humanas, nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto, se necesita poder espiritual, ¿sí o no? Y la iglesia lo entendía. Como la lucha no era espiritual, ellos necesitaban poder espiritual. Y eso solo se conseguía mediante la oración. ¿Cómo conseguimos poder espiritual? Mediante la oración. ¿Cómo consigue el atleta la resistencia? Trabajando, corriendo. ¿Cómo se fortalece el cuerpo? A través del ejercicio. ¿Y cómo pueden los cristianos recibir poder para vencer, recibir poder para seguir adelante? Por medio de la oración. Es por medio de ella. La otra realidad es que los creyentes sabían que en su humanidad y capacidades no podían vencer a su adversario. ¿Cómo podía la iglesia enfrentarse a Herodes? ¿Cómo podía la iglesia sin armas vencer a Herodes? Reconocían que era un problema gigantesco. Diga conmigo, yo debo reconocer lo que está delante de mí. Porque el problema es que mucha gente no entiende que en su propia fuerza no puede. Yo tengo que reconocer, y la iglesia reconoció, el problema era gigantesco y mucho mayor que ellos. Hay cosas que son mucho mayor que nuestras capacidades, mucho mayor que lo que tenemos. Eso tenemos que entenderlo y saberlo. Pero también sabían que Dios era mucho mayor que sus dificultades. Reconocemos el problema, reconocemos la magnitud, pero también entendemos que nuestro Dios es mucho más grande que las dificultades y que era poderoso para guardarles de las manos del terrible Herodes. Dios es poderoso para guardarnos, mis queridos hermanos. Poderoso para librarnos, poderoso para ocultarnos. Dios también es nuestro escondedero, a donde podemos ir a refugiarnos, a donde podemos ir a ocultarnos en el día malo. Dios es todo eso y la iglesia lo sabía eso. Por tanto, iniciaron una campaña de oración. Y esto es interesante. En medio de un problema tan grande, lo mejor que puede hacer usted es levantar un teléfono y llamar a alguien e iniciar una campaña de oración. Comenzaron una campaña de oración desde los distintos lugares donde se encontraban. Estaban orando. Diga conmigo, orando. Sin cesar, venceremos. Así es, orando sin cesar, vamos a vencer. Entonces se levantó una campaña, estaban clamando, intercediendo intensamente por las circunstancias ante el Señor, no como queja, porque la oración no puede ser como muchos la hacen. Vienen delante de Dios quejándose de lo que está pasando, ¿no? Ellos no hicieron eso. Ellos no estaban poniéndolo como queja ni imponiéndole a Dios lo que Él debía hacer. Porque tampoco podemos orar para decirle a Dios cómo debe actuar, no. Sino presentándose ante Dios con fe, confianza de que Él era poderoso para ayudarles y socorrerles en medio de su situación. Por eso oramos, amén. Por eso clamamos, porque Dios es poderoso para ayudarnos en medio de cualquier situación, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier adversidad. Dios puede socorrernos. Y la Biblia dice claramente, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros debemos ir a Él en medio de cualquier experiencia y entender que Él es nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio. Después de todos, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Los que andan dentro de la voluntad de Dios, los que andan sirviendo al Señor, deben saber que pueden acudir a Él en cualquier momento y pedirle, amén. Y si eso es conforme a su voluntad, tiene la garantía de lo que la Biblia dice, que Él nos oye si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ellos no estaban pidiendo cosas por capricho. No estaban pidiendo carro, no estaban pidiendo casa, no estaban pidiendo nada material. Que no es malo que usted pida por algo material. Dios conoce sus necesidades. Quizás alguien necesita una casa, ora por una casa. Quizás alguien necesita un carro, ora por un carro. Pero a lo que quiero hacer mención en esta mañana es que la oración de estos hombres, la oración de la iglesia en ese preciso momento, no era por caprichos. No era por cosas materiales, no era por nada egoísta. Ellos no estaban pidiendo nada para sí mismos, solo estaban orando por cosas que eran beneficiosas para la iglesia. ¿Era beneficioso que Pedro estuviese entre ellos? Sí. ¿Era beneficioso para la obra que Pedro estuviera vivo? Sí. Y por eso estaban clamando y por eso estaban pidiendo. Y por ende estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios.
De manera que estos creyentes, mis amados hermanos, iniciaron un clamor fervoroso e intenso y lleno de fe. ¿Cómo son nuestras oraciones? Intensas, llenas de fe, fervorosas, constantes, persistentes, o son de esas oraciones bosteciadas. Señor, gracias por este día. Y queda como, ¿cómo es? Como que está hablando por inercia y no con el entendimiento. Le aseguro que si estaban orando por Pedro no era bosteciado. No era allí por cumplir un momento y sentirme bien con mi conciencia, porque creo que muchos creyentes oran para sentirse bien con su conciencia. Prácticamente es un rezo. Prácticamente es una oracioncita. Muy seguro tengan una estampillita y están así leyéndola. Pero Dios no quiere que nosotros seamos de ese tipo. Dios quiere que usted ore intensamente, que ore con fervor. ¿Y sabe qué demuestra cuando usted ora con clamor y fervor? Que usted confía en Dios. Significa que usted espera algo de Dios. Significa que usted sabe que Él responde. Significa que usted sabe que Él escucha. Y la iglesia, mis amados hermanos, estaba orando así, llena de fe, esperando el mover de la mano de Dios. Ahora, hay algo que usted y yo debemos saber. Si vamos a orar, es porque estamos convencidos de que va a suceder algo. Una de las cosas que decíamos en las reuniones de oración es: si usted cree que Dios no va a hacer nada, quédese. No queremos un acompañante, vinieron bastantes hermanos a la oración. Prefiero que si son 5 que están creyendo en que Dios va a orar y que la oración que estamos haciendo no es en vano. Pero ¿qué hacemos con una iglesia llena sin fe? ¿Qué hacemos con un poco de gente orando pero que no cree por lo que está orando? ¿Qué hacemos con un montón de personas que están solamente bosteciando? No, queremos gente que ore, que espere el mover de la mano de Dios. Yo creo que Dios es poderoso y que sigue obrando, amén. Que Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre, y que para Él no hay nada imposible. Eso me anima a orar. Él es el que dice: clama a mí y yo te responderé. Él es el que me dice a mí que oremos en todo tiempo. Él es el que me dice a mí que si está alguno enfermo, haga oración llamando a los hermanos de la iglesia. Y le voy a decir algo: eso se está perdiendo. Ahora, no es que sea malo la medicina. Tenemos que ir al médico, tenemos que tratarnos. Pero la Biblia dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos, llame a los hermanos de la iglesia. No a los viejitos, sino a las personas que están allí ministrando. Y dice que la oración de fe sanará al enfermo. Pero la gente en el día de hoy ve eso como innecesario. ¿Para qué vamos a llamar? ¿Para qué vamos a pedir la oración? No. Basta que el médico diga: no hay más nada que hacer. Cuando el médico dice: ya ni que le pongan lo que le ponga, se nos va esta semana, esperen la muerte porque es lo único que hay que esperar. Ahí decimos: bueno, ya no hay Atamel, ya no hay tachipirín, ya no hay intravenosa, ya no hay calmante, ya no hay nada. Ahora sí, venga, pastor, ore por mí. O hermano fulano, diácono, venga para que ore por mí. O oren por mí, porque ya está desesperado, pero ya puso, en todo lo que puso su confianza, fracasó. Y el último recurso que le queda es la oración. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las oraciones, el resultado va a ser el que nosotros deseemos. Puede que no. Había un hermano que había muerto. ¿Quién era? Jacobo. Murió. El hermano de Juan. Quiere decir que Dios, en su infinita soberanía, en su infinita gracia, a Pedro libró de la cárcel y a Jacobo permitió que muriera en manos de Herodes. ¿Cuál es la explicación para eso? No la tenemos. Pero sabemos y comprendemos que Dios, en su soberanía y en su poder, en su anticipado conocimiento de las cosas, tiene respuesta y tiene motivo suficiente para permitir y hacer lo que a veces sucede. Pero necesitamos como iglesia entender que es la oración, amén, la garantía del triunfo. Ahora, ¿por qué oraban? ¿Por qué oraban los hermanos? Oraban por la persecución. A veces me pongo a pensar y digo: ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos orar, si nosotros quisiéramos o atravesáramos por una situación difícil? ¿Será eso lo que nos motivará a orar? Ellos estaban orando. Oraban por la persecución, pero también por Pedro, que estaba preso. Y era el próximo para morir, según Herodes. Porque una cosa piensa el hombre, amén, y otra cosa dice Dios. El hombre dijo: está sentenciado, se muere esta semana, de esta semana no pasa.
Ese va a ser mi regalo para los judíos. Tanta maldad, ¿no? Tanta perversidad. Era un regalo que recibían con mucho agrado los judíos y en el cual Herodes se sentía complacido de entregarles a Pedro para que lo mataran. Así estaban las cosas. Entonces, cuando Herodes dijo, según él, que Pedro iba a morir, pero por ellos estaban orando al Señor por un milagro. ¿Quién? La iglesia. La iglesia estaba orando. No había forma humana de que Pedro saliera con vida. No había manera de que escapara o se librara de esa situación. Pero aquí entonces aparece el poder de Dios. Cuando el hombre está limitado, cuando el hombre no puede hacer nada, entonces entra, amén, la mano del Señor. Viene el poder de Dios. Cuando ya los hombres no podemos hacer absolutamente nada, viene Dios a hacer lo imposible para los hombres posible, amén. Lo imposible para los hombres posible. Habían 16 soldados cuidando a Pedro. 16 soldados. Para que no quedase duda, amén. Yo creo que los detalles que da Lucas a través del libro de Hechos es para que no quedaran dudas del poder de Dios. Porque hay gente que dice, bueno, Dios lo salvó, pero ¿de qué lo salvó? Bueno, eso pudo haber sido de casualidad. Tampoco era tan complicado lo que tenía, dicen algunos, ¿no? Entonces lo impresionante de Dios es que Él hace lo que más nadie puede hacer. Dios es tan manifestante su poder, tan grande, que Él hace lo que más nadie puede hacer. Cuando ya todo el mundo dice, no podemos hacer más nada, entonces es donde Él entra en acción. Dios no va a entrar a quitarle una gripe si Él sabe que eso lo puede quitar de repente un tachipirín, o una pastilla, un Teragrí, un Teraflu. Quizás de repente usted dice, un dolor de cabeza. Sí, hay cosas que lo pueden ayudar, pero Dios no hace cosas que cualquiera puede hacer. Dios no va a hacer lo que un médico puede hacer. Ahora, ¿qué sí hace Dios? Lo que la ciencia médica no puede hacer. ¿Qué sí hace Dios? Que donde no hay vida o esperanza, Él puede hacer de un desahuciado una persona nueva. Y testimonios hay muchísimos. Entre verdaderos y falsos. Están los falsos, pero hay los verdaderos, amén. Porque el hecho de que exista el billete falso no significa que no hayan de verdad. Entonces sí hay cosas, mis queridos hermanos, que usted y yo como cristianos debemos saber. Dios hace lo que más nadie puede hacer. ¿Y por qué habían soldados? ¿Y por qué estaba amarrado? ¿Y por qué era tan difícil escaparse? Para que no quedase duda de que fue el poder de Dios. Amén. Pero el verso 5 dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Usted pudiera pensar que salió de la cárcel porque Dios quiso. Sí, es verdad, porque Dios quiso. Pero lo que Dios quiere que usted entienda también es que usted como iglesia, amén, está llamado a clamar y a interceder. Como iglesia estamos llamados a orar. Dios no quiere que usted sepa que Él es todopoderoso y entonces diga, como Él es todopoderoso, que haga lo que Él quiera hacer cuando Él quiera. Porque hay mucha gente que dice, Dios todo lo puede, ¿verdad? Pero Dios está diciéndonos aquí que Él todo lo puede, pero que también había una iglesia orando, que también había una iglesia intercediendo, que también había un grupo de creyentes que decía, Señor, ponemos en tus manos a Pedro, Señor. Tú sabes que Herodes lo quiere matar. Señor, sabemos que tú tienes la última palabra. Señor, tú sabes cuánto necesitamos a Pedro. Señor, oramos por él, que lo fortalezca. Quizás en este momento el enemigo puede visitarlo, sentarse a su lado y verlo allí amarrado en esa cárcel y tal vez le dice en la mente, ¿dónde está tu Dios? Si Dios existe y es tan real como tú dices, ¿por qué permite que estés aquí encerrado, metido en este lugar? Hermanos, las oraciones son por múltiples razones. No necesariamente porque Dios tenga que librarnos o guardarnos. ¿Sabía usted que cuando uno pasa por pruebas, el diablo se aprovecha del momento de debilidad para confundir nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué sucedió con Job en medio de su prueba, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento? Vino el diablo a cuestionar si realmente Dios lo amaba o lo quería o si él realmente estaba haciendo las cosas bien. Ahora, la iglesia debe saber que debe orar por los que sirven a Dios. Debe saber que debe orar por aquellos que están ministrando al Señor, que están sirviendo al Señor, porque también son humanos, aunque este no es el caso de Pedro. Para la gloria de Dios, él estaba claro de su llamado, estaba claro de su deber como cristiano. Pero recuerde que la Biblia dice que el Señor le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte.
Él desea zarandearte, Pedro, te tiene unas ganas. Esto es tremendo. Ese Pedro, en una oportunidad dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre. Pero en otra ocasión, dice que se le atravesó al Señor y le dijo, Señor, no permitas que estas cosas te sucedan. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. En otra oportunidad dijo, Señor, a donde tú vayas yo voy y nada, Señor, estoy listo para defenderte. Y en otra oportunidad lo negó. Ahora, quiere decir que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y en determinado momento, no solamente nos conoce Dios, el diablo también viene para perturbarnos. Y yo no sé si usted ha experimentado, pero en momentos de necesidad, en momentos difíciles, ahí entonces comienza un trabajo también del enemigo de Dios. Usando frases, usando palabras, trayendo a la memoria pensamientos, llevándonos al pasado. ¿Para qué? Para cuestionar el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Para cuestionar si realmente vale la pena confiar en Dios. Entonces, como iglesia, nosotros oramos a Dios, primero porque esto es bueno y agradable delante de Él. Porque a Él le agrada que nosotros como iglesia dependamos de Él. Porque cuando oramos estamos diciendo, Señor, confiamos en Ti. Cuando oramos estamos diciendo, Señor, sin Ti nada podemos hacer. Cuando oramos estamos diciendo, Señor, entendemos que en nuestra propia fuerza no podemos, pero en Ti, Señor, está la fuerza necesaria para vencer. Ahora, la iglesia oraba por Pedro. Y yo quiero que usted entienda que la oración tuvo un efecto. Amén. La oración tuvo un efecto, por tal razón aparece aquí en este capítulo. Tuvo un efecto. Y dice la Biblia, amén, que la oración de la iglesia está orando. Y usted debe decir conmigo, vale la pena, amén, interceder en oración. No perdemos el tiempo. Cuando estamos orando aquí no perdemos el tiempo. Cuando usted está en su casa, en Santa Rosa, yo en Santa Rita, en La Morita, y oramos, vale la pena. No estamos perdiendo el tiempo. Hay poder, amén, en la oración. Hermano, nosotros no debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia nunca. Dios escucha la intercesión de la iglesia. Pero si algo quiere el diablo es que nosotros ignoremos esta verdad. Si algo quiere el diablo es que usted y yo creamos que no vale la pena. Si algo quiere el diablo es que nosotros bajemos la guardia y comencemos a conformarnos, a aceptar las cosas, a no permitir. No, hermano, nosotros necesitamos orar, necesitamos clamar y lo necesitamos hacer personalmente, de manera individual, pero también como iglesia. Como iglesia tenemos que estar unidos en oración. ¿Cuáles son las razones por las cuales vamos a orar? Vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello. Y Dios, mis amados hermanos, escucha la intercesión de su iglesia. Hay poder en la oración y mientras oramos, el Señor escucha y obra. Pero ¿cuántas veces, mis queridos hermanos, cuántas veces no pensamos que no vale la pena orar? ¿Cuántas veces nos viene ese pensamiento satánico de que Dios no está escuchando nuestro clamor? Nosotros debemos entender que la oración intercesora de la iglesia es escuchada por el Señor. Siempre y cuando pidamos y estemos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha. Este relato, mis amados hermanos, debe animarnos a orar. Yo no sé cómo está su vida de oración, ni qué tan frecuente sea, ni cuán prolongada sea, ni cuán fervorosa sea. No sé, pero usted sí lo sabe. Pero lo que sí quiero que quede claro es que el tiempo que invertimos en la oración no es en vano. El tiempo que invertimos en la oración no es en vano. Si usted tiene dificultades, si usted tiene problemas, si usted está luchando con cosas personales, incluso con su propio carácter, usted va delante del Señor y ora al Señor y clama al Señor con sinceridad, Dios obrará en su vida. Si usted le pide al Señor que cambie las cosas en su casa, que cambie las cosas en su familia, que las cosas sean diferentes, Dios va a obrar. Pero tiene que creer, tiene que orar, tiene que buscar el rostro del Señor. Como iglesia necesitamos eso, orar, 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 clamar, interceder. Ahora usted debe darse cuenta del poder de la oración colectiva. La iglesia está orando, de orar en un mismo sentir y con un mismo propósito. En ese momento nadie estaba orando por lo que quería, sino por Pedro. Todos estaban orando por Pedro. Las oraciones no son en vano. Nuestras reuniones de oración no son en vano. Cada vez que nos reunimos y clamamos al Dios vivo, algo puede suceder. Amén. Algo puede suceder. Según su propósito y según su gracia.
Por eso el verso 11 dice que Pedro reaccionó y dijo, el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Vaya al capítulo 12 y veamos qué dice la Biblia. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿qué dice? Sin cesar, oración a Dios por él. Esto está juntamente ligado a la voluntad de Dios y a la respuesta de Dios. Él estaba preso. Pero, ¿qué sentido tiene que diga que él estaba preso, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él? Nos está diciendo, mis queridos hermanos, que la iglesia estaba clamando por Pedro, estaba clamando por su situación y que Dios obró en favor de Pedro y en respuesta a la oración de la iglesia. En respuesta a la oración de la iglesia. Y dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿qué sucedió? Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En pocas palabras, esto está de película. De manera increíble, impresionante, pero no por eso deja de ser verdad. Cualquiera diría, esto es un cuento de camino. Esto es ficticio. ¿Cómo pudo haber sido posible eso? Pero nosotros sabemos que no es la primera vez que Dios saca a alguien de la cárcel. Ahí está un Pablo y un Silas que también fueron sacados de la cárcel con un terremoto. Pero ningún ladrillo le cayó en la cabeza a Pablo ni a Silas. O sea que si Dios ha hecho tantas cosas en el pasado, mis amados hermanos, si Dios abrió el mar rojo en dos, si Dios hizo que hubiera una columna de fuego en la noche y una que los protegiera del sol de día, ¿por qué hemos nosotros de pensar o creer que Dios no puede hacer nada en este tiempo ahora? Dios sigue siendo Dios, amén. Y nosotros debemos confiar en Él. Y Pedro entendió algo. Él estaba haciendo lo que el ángel decía, pero estaba, me imagino yo, entre dormido y entre la luz, no sé, como que sorprendido ahí, no entendía mucho lo que estaba sucediendo. Cuando se ve en la calle, dice, oye, pero no estoy preso. Y el ángel tampoco cayó en cuenta, he sido librado. Dios envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes. ¿Qué les parece? Dios libró a Pedro de la mano de Herodes porque había una iglesia intercediendo por él. Si ustedes de lo que piensan que no fue porque la iglesia oró, entonces esto está de más aquí en esta mañana. No dice aquí que todas nuestras oraciones resultarán como pedimos, pero sí está por lo menos diciéndonos aquí que esta oración tuvo un efecto, amén. Un efecto en la cárcel, un efecto en la visita de un ángel. Dios estaba respondiendo ¿a quién? A la iglesia. En segundo lugar, la respuesta del Señor a la oración debe llevarnos a la gratitud y la alabanza. ¿Cuántos están agradecidos por lo que el Señor ha hecho? Porque le voy a decir algo, Dios responde. A veces sí, a veces no, pero Él responde. Solamente aquellos que quieren realmente saber la voluntad de Dios, Dios se la revela. Pero Dios siempre responde. Pero usted y yo debemos ser agradecidos y decir gracias, Señor, por tu respuesta. Aunque a veces estamos orando tan mal que la respuesta es no. Pero bendito sea Dios, gracias porque me respondiste. Salí de la incertidumbre. Quería saber tu voluntad, si quería que me fuera, que me quedara. Ya sé que me tengo que quedar, gloria a Dios, Señor. Yo quería otra cosa, pero estoy aquí. Es tu voluntad, la entendí, la comprendí y soy feliz porque ya no ando en la incertidumbre de una angustia de si esto o aquello. Ya recibí tu claridad, ya recibí tu respuesta. Entonces Dios respondió, mis queridos hermanos. Desde el verso 12 en adelante vemos que el asombro y la impresión que tenían los hermanos cuando vieron a Pedro. Pedro tocó la puerta y dice que salió una muchacha llamada Rode, que en realidad significa rosa a la traducción. Cuando vio a Pedro, de la alegría y la emoción, en vez de abrirle la puerta, fue primero a decirle al resto de los discípulos, mira, Pedro está afuera, y lo dejó afuera. Si lo hubiesen venido siguiendo, lo agarran.
Pero como Dios hace las cosas completas, amén. Dios no lo sacó allí para que lo agarraran en la avenida, en la esquina. Si Dios sana, sana completo. Dios no dice lo sanó y mañana le volvió a dar. No, si lo sanó, lo sanó. Y si lo libró, lo libró. Y cuando lo sacó de la cárcel, lo sacó completo. Y Pedro estaba afuera. Y la muchacha brincando, saltando. Yo no sé si era del gozo, la emoción. Son de aquellas cosas, hermanos, que a veces nosotros estamos orando y pidiendo y cuando sucede no lo creemos. Algunos piensan que había poca fe en los hermanos. No era que había poca fe. Es que no era poca cosa lo que había sucedido. Lo que acababa de pasar no era algo que se ve todos los días. No es algo que usted se lo cuenta a un vecino. No es algo que usted dice, sí, eso pasó con fulano y fulana. Son cosas únicas. Son cosas grandes, cosas inimaginables. Y eso es lo que hace Dios. Dios nunca deja de asombrarnos, mis amados hermanos. Y usted nunca debe perder las expectativas en cuanto a lo que Dios puede hacer. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y lo que Dios ha hecho, amén, hasta ahora, no significa que es hasta allí donde Dios llega. Dios puede hacer muchísimas cosas más de lo que nos imaginamos, amén. Entonces la respuesta del Señor causó conmoción entre los creyentes. Causó conmoción. La joven emocionada al ver a Pedro quedó paralizada ante el evento. No abrió la puerta, sino que salió con alegría a avisar a los hermanos que Pedro estaba en la puerta. Hermanos, Pedro está afuera. Sí, cómo no. Hermanos, Pedro está afuera. Hermanos, Pedro está afuera. Y me imagino a la gente, bueno, y este se volvió loca. Pedro está afuera, pero afuera ya en la cárcel. No, está afuera, Pedro está afuera. Y salió entonces diciéndole, y todos estaban atónitos, maravillados, sorprendidos, cuando vieron al hombre allí en la puerta, como diciendo, Señor, esto casi que fue una oración instantánea. Estamos orando, clamando, pidiendo y todavía estamos en el proceso de la oración y ya Pedro está aquí. Ya Pedro está aquí entre nosotros. Entonces estaban atónitos. Y es que por mucho que conozcamos al Señor, nunca nos sucederá tal cosa como que no nos asombremos ante lo que Él hace. Por mucho que lo conozcamos, por mucho que sepamos del Señor, nunca Él dejará de asombrarnos. Amén. Asombrarnos con su poder. Todo lo que Dios hace es asombroso y extraordinario. Pedro tuvo que pedirle que se callaran. Cálmense, hermano. Yo me imagino la algarabía, los gritos, la alegría, la emoción, algunos orando, algunos cantando, algunos sorprendidos, algunos alabando a Dios. Yo no sé cómo si usted ha experimentado una respuesta de parte de Dios en algún momento y lo que eso genera en dicho momento, ¿no? Ahora hay una emoción que es sana, amén. Una emoción que viene como resultado de la voluntad de Dios. Hay gozo, hay contentamiento. Y los hermanos dijeron, gloria a Dios, Pedro está afuera. El Señor escuchó nuestra oración. Y otros decían, te alabamos, Señor, porque has escuchado nuestro clamor. Gracias, Señor, porque has librado a Pedro de la mano de Herodes. Y todo el mundo estaba allí asombrado. Y él tuvo que decirle, bueno, por ahora vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Dios no hace cosas extraordinarias simplemente para que nos quedemos. No, hay mucho trabajo todavía por hacer. Yo no salí para vacacionar, sino para seguir haciendo el trabajo y la tarea que Dios me encomendó. Ahora, cuando Dios hace algo o nos responde algo, no debemos quedarnos allí nada más. Tenemos que saber que hay propósito, amén, en lo que Dios hace y en la forma en que Dios obra. Ahora, imagínese el alboroto, la alegría, la emoción que se generó aquella noche. Todos llorando, alabando al Señor, dando gracia, otros diciendo aleluya, otros en oraciones de gratitud. Como decía Matthew Henry, lo que se obtiene mediante oración se ha de gastar en alabanza. Usted y yo debemos ser creyentes agradecidos. Todo lo que recibamos en oración debemos gastarlo en alabanza. Gloria al Señor, gracias Señor. A través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta, a través de nuestro modo de vivir, como una actitud de gratitud por la obra de Dios. Ahora, ¿quiénes terminaron mal? Bueno, Herodes y sus ayudantes. Si yo pongo 16 soldados aquí y lo tengo encadenado, ¿cómo me explican ustedes que el hombre no está aquí? ¿Qué podían decir esos hombres? Pero bueno, Herodes, ¿qué hacemos? Por aquí no salió. ¿Y por dónde salió? Decía Herodes.
No, tal vez en la otra guardia tampoco. Nadie sabía cómo explicar la salida de Pedro. Todas las fugas, cuando se investiga, tienen un hueco, una cueva. El Chapo se escapó por un túnel, pero Pedro no hizo túnel. Pedro no se robó las llaves. Pedro no usó una espada. Pedro no usó nada. ¿Cómo se fue Pedro? Bueno, se fue como Dios lo permitió, de manera poderosa y milagrosa. Y como Herodes no cree en milagros, como muchos en el día de hoy no creen en Dios, no creen en milagros, no creen en nada, según ellos eso no existe, según eso es imposible que no suceda, entonces Herodes no se creyó el cuento que se escapó, que se fue de una forma milagrosa y extraordinaria, sino que dijo, bueno, aquí hay alguien que lo dejó ir, y como ninguno habla, se van a morir todos. Y la ley decía que de la forma en que iba a morir el que estaba preso, así debían morir los que dejaron escapar al preso. Y fueron muertos todos los soldados. Pero la cosa no termina allí, mi querido hermano. ¿Se acuerdan que le dije que este rey estaba cavando su propia ruina? Y que así como maltrató a los creyentes, quien maltrata a los hijos de Dios, quien maltrata a los creyentes será maltratado por Dios. Déjeme decirle qué sucedió más adelante. Dice en la Biblia, mas Herodes habiendo buscándole sin hallarle, o sea, no encontró a Pedro, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Y esto es la conclusión de cómo le va a aquellas personas que dañan al pueblo de Dios y que se meten con la iglesia del Señor. Entonces estaba enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos, dice la Biblia, vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Había una disputa entre ellos, el rey estaba molesto, pero Blasto era el camarero y fue como el intermediario entre los de Tiro y Sidón para llegar a una reunión con Herodes. Entonces los de Tiro y Sidón lo que hicieron fue pagar un soborno para contactar una cita con el rey. Y dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Comenzó a hablar y a dar su discurso y a decir, y el pueblo aclamó gritando. Mire, no es solamente saber la verdad, sino obedecer la verdad. El saber la verdad y no obedecerla es lo que trae mayor juicio. Y Herodes estaba allí y dice la Biblia que esta gente de Tiro y Sidón comenzaron a gritar, voz de Dios y no de hombre. ¿Cómo se llama esto? Empezaron a alabar a Herodes. Comenzaron a adular a Herodes. ¿Sabe que a la gente que está en autoridad y en poder le gusta eso? Le gusta que lo adulen, le gusta que estén constantemente tirándole rosas, les gusta que les estén engañando diciendo que ellos son lo mejor del mundo, que sin ellos el mundo no existiría, que si gracias a él. Y yo me imagino a esta gente, ellos no estaban allí diciéndole verdad a Herodes, era simplemente usando la hipocresía y la mentira porque sabían que al rey le gustaba. Ahora, hay dos cosas que yo siempre le digo a los hermanos. Ni pequen ustedes, ni me hagan pecar a mí. Porque peca el pueblo cuando alaba al hombre y peca el hombre que se deja alabar. Una cosa es que alguien esté confundido y te alabe a ti por algo que tú sabes que tú no tienes nada que ver. Y otra cosa es que tú te quedes callado. El deber de este rey, por conocer la religión judía, por saber lo que las Escrituras decían, era decir, error, yo soy un hombre y no merezco que ustedes digan estas cosas de mí. Pero él se quedó callado. Como dicen por ahí, el que calla otorga, ¿no? ¿Por qué se quedó callado? Porque le gustaba. ¿Por qué se quedó callado? Porque se sentía complacido cuando la gente le decía, este hombre es un Dios. Y no estamos muy lejos, hermanos. Muchos líderes religiosos y políticos en el día de hoy les encanta que la gente lo vea como dioses. Les encanta que la gente le alabe, le adule y comience a manifestarle una pleitesía y un montón de cosas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Herodes se quedó calladito cuando la gente comenzó a decir, voz de Dios y no de hombre. En pocas palabras, este es un Dios. Esta es la voz de Dios la que está saliendo por esta boca. Y en al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Todos los que crean y piensen que pueden robarle la gloria a Dios terminarán mal. Herodes venía ya con una situación complicada. Primero, estás maltratando a los creyentes. Segundo, mataste a Jacobo.
Tercero, ahora quieres convertirte en Dios y aceptar la adoración de Dios cuando tú sabes que tú no eres Dios. Robarle la gloria a Dios, mis amados hermanos, es un pecado tanto para el creyente como para el que no es creyente. Y Dios no hace acepción de personas en su misericordia, pero tampoco en su juicio. Y este rey recibió una justa retribución de acuerdo a su maldad y de acuerdo a su pecado. Y dice que el ángel le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de los gusanos. Ahora, qué cosa tan fuerte y tan fea, ¿no? Primero sales con las ropas reales dándote pompa y ahora te estás muriendo podrido como un animal y nadie quiere pasar por tu lado porque estás siendo comido por los gusanos. Según el historiador Josefo, dice que le dio una enfermedad en los intestinos y comenzó desde adentro hacia afuera a manifestarse su estado y su problema de salud. Ahora, qué manera tan vergonzosa y tan lamentable y tan triste la muerte de Herodes. Pero no se puede esperar menos, mis queridos hermanos, de aquellos que quieren robarle la gloria a Dios. Por lo tanto, como iglesia, mi deseo es animarle a que siga confiando en Dios, a que sigamos creyendo que la oración tiene poder, amén. A que entendamos que la oración no es en vano y que el tiempo que invertimos en la oración, en el clamor y la intercesión, siempre traerá consigo respuesta de parte de Dios. ¿Cuál es el otro consejo? Nunca permitamos, amén, y nunca nosotros seamos partícipes de dañar la iglesia del Señor, de meternos con la gente que sirve al Señor, con la gente que ama al Señor, con la gente que está haciendo las cosas que Dios quiere. Y luego tampoco aceptemos la gloria que solamente le pertenece a Dios. A nosotros no nos pertenece absolutamente ningún tipo de alabanza, ningún tipo de glorificación. Eso le pertenece a Dios, a menos que quiera terminar como Herodes. Pero si no es de esa manera, nosotros como cristianos no debemos aceptar ningún tipo de alabanza, ningún tipo de situación que genere la ira de Dios. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Jehová Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él es Dios celoso, amén. Solamente Él es Dios. Vamos a orar en esta mañana, póngase de pie. Vamos a despedirnos con oración. Usted sabe, amén, cuál es su situación. Tal vez usted, al igual que los hermanos del primer siglo, tal vez tiene una dificultad, algún problema, alguna situación, pero como hemos aprendido que la oración mueve la mano de Dios, amén, vamos a ponerla delante de Él. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, solamente tú conoces mi situación. Y a ti acudo en fe, Señor, plenamente convencido de tu misericordia y de tu fidelidad. Tal vez no merezco tanta gracia, Señor, pero me apropio de tus promesas y me acerco creyendo que poderoso eres tú para ser mucho más abundante de lo que pedimos. Padre, en esta hora te damos la gloria, Señor. Solo tú la mereces, Señor. Gracias porque tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque todas las cosas te pertenecen, Señor. Porque tuya es la gloria, la honra, el honor, Señor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios, Señor, y no hay Dios fuera de ti, Señor. Oh Padre, cuán sorprendente fue para estos hermanos, Señor, pero también para nosotros, Señor, la forma tan poderosa, Señor, como libraste a Pedro, Señor. Sabemos que no todo el tiempo obras de esa manera, Señor, pero también entendemos, Señor, que el hecho de que no sea algo común constantemente no significa que no lo puedas hacer ahora, Señor. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús por nuestros hermanos, Señor, los misioneros, Señor, los que están en países, Señor, donde es prohibido predicar tu palabra, los que están en Corea del Norte, Señor, los que están en el África, Señor, los que están en países donde no es permitido el Evangelio, Señor, pero allí tú les has enviado a predicar libertad a los cautivos. Señor, ayúdales, Padre amado. Aquellos que están metidos, Señor, entre las tribus indígenas, Señor, por obediencia a tu palabra, Señor, en lugares inhóspitos, Señor, donde no hay comunicación, donde no tienen acceso a las cosas, donde solamente tu gracia y tu poder les puede sostener y sustentar. Bendíceles y guárdales, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo, de manera poderosa y extraordinaria, Señor. Ahora te pedimos por los que estamos aquí, Señor. Aquí tenemos otro tipo de problemas, Señor, otro tipo de dificultades, Señor, pero en el cual también necesitamos de ti, Señor.
Ayúdanos, Padre amado, Señor, a cada uno en particular, Señor, en la lucha que sostenga, Señor. Que hoy tú puedas, Señor, fortalecerle, Señor. Que hoy tú puedas quebrantar, Señor, cualquier yugo, Señor, cualquier área, cualquier cadena, cualquier atadura, cualquier ligadura, Señor, cualquier cosa que está interponiéndose, Señor, entre su relación contigo, Señor amado. Que en el nombre poderoso de Jesús tú te glorifiques y le ayudes, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Permite que sigamos confiando en ti en medio de los tiempos en los que estamos, Señor. Recibe la gloria, Padre amado, y la honra en Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga.